Hola amigos, soy Fede Tesoro y les doy la bienvenida a esta nueva entrevista de la semana. Hoy entrevisté al economista Marcos Buscaglia. Hablamos un poco de todo con Marcos, principalmente de su nuevo libro que se llama Emergiendo, que está realmente muy bueno y le recomiendo a todos que lo lean. También hablamos un poco de coyuntura y de cómo salir obviamente de esta decadencia argentina. Así que voy a leer brevemente los antecedentes de Marco para aquellos que no lo conocen y luego empezamos con la charla. Marcos Buscaglia, fundador de Alberti Partners, consultora de análisis político, económico y de mercados de países de América Latina, es doctor en economía por la Universidad de Pensilvania, fue economista jefe para Latinoamérica en el Bank of America, Merrill Lynch y en el Citibank, ambos en Nueva York, y para los países del Cono Sur en el Citibank de Buenos Aires. Previamente fue director de los posgrados de negocios de la Universidad de San Andrés, profesor full-time de Finanzas y Economía en el IAE y trabajó en el estudio Ricardo Arriazu y Asociados. Publicó con Sergio Bernstein el libro ¿Por qué fracasan todos los gobiernos? Y desde 2017 es columnista del programa de TV Odisea Argentina conducido por Carlos Pañi y escribe de 2019 una columna quincenal en la edición dominical del diario La Nación y acaba de lanzar, como les comenté recién, un libro llamado Emergiendo, cómo salir de la crisis permanente y recuperar la promesa argentina. Hecha esta introducción, vamos a la muy interesante charla con Marcos Buscaglia. Marcos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Federico, hola a todos, un gusto para mí. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias igualmente para nosotros. Estoy acá con tu libro, que quiero ponerlo en la cámara, a ver si se ve, creo que se ve. La verdad que espectacular, lo leí en pocas horas, creo que es muy profundo, pero al mismo tiempo se puede leer de una forma bastante entretenida y fácil de leer. Así que, si te parece bien, empiezo con una pregunta que la mencionás en tu libro, pero también la mencionás en una de las notas que publicaste en La Nación hace algunos meses atrás, que la nota la titulaste como El pensamiento de suma cero nos ahoga como país. Y en el primer párrafo ponías algo que me parecía recontra interesante para charlar, que decías, bien breve, pensar la economía como un juego de suma cero, donde lo que gana una parte es equivalente a lo que pierde la otra, impregna muchas de las decisiones económicas de este gobierno y nos ahoga. Y me pareció interesante porque en general todos estamos hablando de la coyuntura, pero no hablamos de cómo entender la coyuntura, es decir, cómo anda, cómo funciona el sistema. ¿Por qué no nos contás un poquito de qué se trata esto? Claro, a ver, está muy bien. Yo creo que es un tema que es fundamental desarraigar esa idea tan arraigada de que la economía es como un juego de suma cero, porque muchas actitudes que surgen de eso son los que nos impiden crecer. Entonces, ¿a qué me refiero con suma cero? Es que no voy a permitir que tal persona haga tal cosa porque básicamente va a perjudicar al otro. Es como si fuera hay una torta para dividir y si yo le permito a tal entrar a una actividad, le va a sacar parte de la torta al otro. Y lo que no entienden es que cuando uno deja que la gente invierta, la torta se agranda. Entonces te voy a poner un ejemplo. No dejemos que ande Uber porque va a matar a los taxistas. No dejemos que abran supermercados porque va a matar al almacén. Y no es así. No es así. Entonces, cuando vos ves con los países que crecen es porque permiten entrar nueva gente. Sí, hay algunos que van a perder. No digo que no. Esto es el proceso natural. No sé, es como que al final... la gente que manejaba carros a caballo, obviamente en algún momento sufrió cuando se introdujo el automóvil, por decirte un tema. O sea, Claro. hay perdedores en los procesos de cambio, pero no podemos impedir el cambio, porque es lo que venimos haciendo en Argentina y eso nos mata el crecimiento. Yo creo que hay algunos casos donde, por ejemplo, esto se entendió durante el gobierno de Macri con mucho esfuerzo, pero se entendió, por ejemplo, un caso que él mismo describe en su libro, es el de Vaca Muerta, donde los petroleros entendieron que si ellos cambiaban algunas cuestiones del contrato laboral, básicamente iba a venir mucho más trabajo, iba a haber mucho más empleo en el sector y con buenas remuneraciones de todas maneras. Y el sector tuvo una gran expansión. Entonces, esto es lo que tenemos que dejar de lado. La idea de no voy a dejar que alguien haga algo porque le saca el trabajo a otro. No, hay lugar para todos. Hay lugar para todos. Y eso cambia muchas actitudes con respecto a la inversión, con respecto a los emprendedores, con respecto a desregulación, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando pensás el mundo como un juego de suma cero, es imposible cooperar en ese sentido, ¿no es cierto? Claro, porque lo único que haces ahí es amarrarte a lo que tenés. Y esto es la Argentina hoy, ¿no? La Claro. Argentina es un juego donde
es un país donde hay un montón de intereses que lograron ciertas cosas y están aferrados a esos intereses para no perderlos. Entonces, los sindicatos, los empresarios, las asociaciones profesionales, los empleados estatales, es decir, hay un montón de intereses y intereses particulares dentro de cada uno que lograron algún recoveco en la regulación, en la legislación para tener lo que tienen y no lo largan. Y de nuevo, y es una torta que entonces no se agranda y crece la población, entonces somos cada vez más pobres, y cuando el resto del mundo, vos ves que lo que ha hecho es agrandar la torta, agrandar la torta. Totalmente. Me quería meter en la primera parte de tu libro, donde comenzás hablando del fracaso económico del gobierno de Macri, y hay algo que me llamó mucho la atención, que ponías el ejemplo, que el 21 de abril del 2018, en la conferencia de JP Morgan en Washington, comentabas que de 300 asistentes, la mayoría había marcado la Argentina como el mercado donde iban a tener más rentabilidad en ese año. Y a las pocas semanas, 8 de mayo, sale Macri por televisión, mencionabas en el libro, diciendo que no le queda otra que ir a la FMI para tratar de tener ayuda a nivel deuda. Y ahí me surgían dos preguntas. Una es, bueno, nuestra comunidad está compuesta por muchos inversores, ¿no? Entonces, lo primero que quería ver si nos podías ayudar a entender es cómo personas tan sofisticadas como las personas que vos mencionabas en el libro, se equivocaron tanto y me imagino que perdieron mucho dinero con la Argentina, ¿no? Apostando a la Argentina. Esa es la primera parte de la pregunta. Y después me quería poner desde el punto de vista del país. ¿Cómo fallamos tanto? ¿Cómo teniendo una oportunidad tan grande de que el mundo tenía tanta fe en nosotros, fallamos? No sé si se entendió la doble pregunta. Claro, sí. A ver, yo creo, la primera es que yo creo, cuando uno lee toda esta literatura nueva sobre cómo pensamos los humanos, cómo nos movemos, es mucho por historias. Entonces la gente compra historias, no compra, la gente cree en historias. Entonces, la historia de Cambiemos era, yo creo que todavía es, pero situémonos en ese momento de euforia, digamos, 2016, 2017, era una historia muy linda para vender un país que logra salir del populismo. Pensar que en general la salida de los gobiernos populistas que destruyen todo son mucho más traumáticas, que logra salir del populismo con muy poco trauma, logra formar una coalición ganadora electoral y que va implementando reformas y que va a traer inversiones. Era una muy linda historia. Entonces era fácil creer en la Argentina. Además, acordate que los bonos argentinos eran bonos que tenían una tasa de interés relativamente alta comparado con otros países, es decir, eran rendimientos atractivos para el mundo inversor en un mundo donde el resto del planeta ya estaba con tasas muy bajas. Entonces, yo creo que era, como dicen los chicos, el hambre y las ganas de comer, ¿no? Entonces estaba el apetito por mayores retornos y una historia linda para vender, que era la historia de la transformación de Argentina. Ahora, ¿por qué nos equivocamos tanto? Yo creo que el error fundamental surge de no entender que este país no tiene ni crédito, ni mercado de capitales propio, ni moneda. Entonces, cuando muchos de nosotros empujamos por ir más rápido en lo fiscal, sin decir que había que entrar hacia echar 1 millón de empleados, ni mucho menos, Claro. porque lo correcto, ni había plafón político, pero había, viste, dentro de ese blanco-negro del no ajuste a un ajuste a lo expert, te lo voy a poner así para nada, simplemente para ejemplificar, había intermedios ahí grises que se podían haber hecho. O sea, la Argentina el primer año expandió el déficit fiscal, el primer año de Macri. Entonces yo creo que eso no se hubiera hecho y hizo aprobar la reparación histórica que no era, me parece a mí, necesaria. Yo creo que los equilibrios fiscales eran muy importantes, son muy importantes, porque hay que entender que por más que Macri los 2 primeros años tuvo crédito, lo que hay que entender es que ese crédito no era ilimitado. Y eso muchos ya lo veíamos. Es decir, en el sentido que este es un país que, a diferencia de todo el resto de los países, inclusive de Latinoamérica, no tiene mercado de capitales propio porque destruyó los fondos de pensión, tiene compañías de seguros chicos, tiene sistema bancario chico, entonces no hay compradores naturales de la deuda argentina. Los compradores naturales son o fondos de afuera que, como vimos, tienen límites, o fondos, y sobre todo cuando sube la tasa en Estados Unidos, es como que cambian su visión, o argentinos en sus cuentas offshore, pero que vimos que también tenían su límite. Entonces, era mucho más
es como si fuera un partido de fútbol y estás a 10 minutos, hago una analogía, 10 minutos de terminarlo y vas perdiendo 1-0 y estás jugando un campeonato y vos lo estás jugando como si fueras empatado. Se jugó demasiado tranquilo en la parte fiscal, eso cuando la situación era acuciante. ¿Por qué? Por esa particularidad que tiene Argentina, que es que no tiene ni moneda ni mercado de capitales. Entonces yo creo que ese es el aprendizaje. Yo creo que el tema para el próximo que quiera venir a ordenar la cuestión en la Argentina después de todo el desorden que va a dejar este gobierno, lo que tienen que entender es que se tiene que manejar con esos parámetros. Es como que lo primero es tener una situación fiscal ordenada. Después todo el resto, después inclusive bajar impuestos, después de regular, después hacer las autopistas, todo lo bueno de eso, pero la condición para vos ganar el partido es estar con una situación fiscal ordenada, con no depender de los mercados de capitales, porque estos mercados de capitales son volátiles y no tenés un mercado, te voy a llamar así, cautivo, no tenés compradores cautivos de tu deuda como otros países. Ahora, desde el punto de vista del inversor internacional, ¿qué fue lo que lo asustó tanto de que en 15, 20 días pasó de que Argentina es lo mejor del mundo a Argentina nuevamente es mala palabra? ¿Hay algunos hechos puntuales que te parece que fueron desencadenantes de esa situación? Una combinación de cosas. Yo creo que la conferencia del 28 de diciembre fue un claro punto. Es decir, yo, alguno de los grandes inversores en Argentina, no siendo cliente mío permanente, pero me acuerdo haber hablado inmediatamente después de la conferencia, me llamó y me dijo, pero que al final esto es Macri es Dilma, como diciendo, se mete en el Banco Central. O sea, yo creo que la conferencia del 28 de diciembre fue un tema porque es como que alteró un poco la percepción de esa historia. Yo te conté que habían comprado una historia es un presidente Claro. que está bien, va lento en lo fiscal, pero va fuerte en lo monetario para bajar la inflación y de repente y se maneja con los criterios que se maneja el resto del mundo, que es desarrollado, que es con independencia, y en desarrollo exitoso, que es con independencia del Banco Central, y de repente se mete en el Banco Central. Entonces la conferencia del 28 fue un tema, la emisión de demasiados bonos. A principios de enero se emitieron un montón de bonos, es decir, cuando ya veníamos ese era el tercer año consecutivo donde Argentina emitía un montón de deuda, y después, bueno, el cambio de condiciones internacionales le pega con estas dos cosas ya adentro de la canasta, es decir, la conferencia del 28 de diciembre, la emisión de bonos, y en un entorno donde el otro error que cometió para mí el gobierno Cambiemos, yo no me acuerdo si lo mencioné en el libro o no, pero es que me parece a mí que abrir la cuenta capital al ingreso de capitales para las LEVAC, eso fue un error, porque estas LEVAC, ¿se acuerdan? Son esos bonos del Banco Central que vencen a un mes, muchas en manos de extranjeros, te lo vuelve justamente muy inestable el sistema, porque si eso... Entran rápido, pero salen rápido también. Entran rápido, salen rápido. Si hay todo un debate en la literatura, yo en general obviamente... digamos, siempre prefiero, digamos, libertad, movilidad, etcétera, pero hay todo un debate sobre cómo hacer el secuenciamiento de reformas, y probablemente no habría que haber abierto toda la cuenta capital, no habría que haberle permitido a los extranjeros comprar LEVAC hasta por lo menos no tener, como te digo, el tema fiscal bajo control y el tema más desarrollado del mercado de capitales local. Yo creo que eso fue un error que costó caro, porque al final es como, no sé si te acordás, pero de repente en mayo era como que empezaban a vencer LEVAC y todo el mundo decía, acá se arma un lío, etcétera, y el Banco Central tuvo que depreciar la moneda, etcétera, etcétera. Entonces, claro. Básicamente yo creo que eso fue lo que hizo que se vuelva tan rápido todo, tan rápido, porque había mucha deuda de corto plazo. Lo que hay que evitar es la deuda de corto plazo, entre ellas la LEVAC y también las letras en dólares. Y Marcos, en ese sentido, en el libro analizás un poco los errores, lo que llamás como los errores iniciales de Macri. Mencionás son tres, ¿no? Uno que ya lo mencionaste, que es un gradualismo demasiado gradual, que recién nos explicaste tu punto de vista. Mencionás esto de la LEVAX y agregás dos factores: una estructura de gabinete equivocada y una mala estrategia para reducir la inflación. ¿Nos puedes comentar brevemente a qué te referís con esos dos puntos? Sí, a ver, me parece, yo entiendo el punto de vista de Macri, que lo pone muy bien en su libro, pero yo creo que pasaron algunas cosas que no deberían haber pasado. Por ejemplo, me parece a mí que, por decirte un tema, tengo entendido yo que el tema de la reparación histórica no surgió del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Seguridad Social, surgió de la jefatura de gabinete. Entonces la jefatura de gabinete al final empezó a tomar un rol que no era el rol que tenía, que era supuestamente de coordinación.
¿entendés? Claro. Entonces, ese es como que tengo entendido yo que el ministro de Hacienda medio que se enteró, no digo por los medios, pero es como que se lo dieron como un hecho a Prat Gai en ese momento. Entonces, también los aumentos de energía, tengo entendido que se tomaban, me parece a mí que en ese momento alguien que agregue, no digo que tenga que agregar un superministro, pero digamos, el ministro de Hacienda me parece tiene que agregarle impacto macro de las cosas que se están haciendo. Estaba muy Entonces, dividido el poder de la economía, estaba muy dividido en muchas dividido personas diferentes. con una jefatura de gabinete que para mí, digamos, tenía un rol de coordinación, pero me parece que terminó teniendo un rol más allá de la coordinación, y eso fue un gran error. Claro. Y con respecto a la salida de la inflación, A la salida de inflación es que yo una creo, mala estrategia. Sí. sí, que yo creo que dada la política fiscal, que la política monetaria no fue la adecuada. Entonces, y esto lo reconoce el propio Macri, te lo dice de otra manera, no hubo una adecuada coordinación entre la política fiscal y monetaria. Es lo mismo que estoy diciendo yo con otras palabras. Claro. Me parece, número uno. Número dos, se insistió durante toda el gobierno de Cambiemos, excepto en el breve interreño de Toto Caputo, en tipo de cambio flotante, que es un objetivo final. O sea, cuando vos estudias la literatura digamos, que hay en economía, está claro que tener un tipo de cambio flexible es lo que te amortigua mejor los shocks externos, es a lo que tenemos que apuntar. Pero no era para nosotros en ese momento. No era para nosotros en ese momento. Yo creo que hubiera sido mejor trabajar con una cuenta capital no tan abierta, que tenga un poquito más de manejo de la política cambiaria y con una política cambiaria un poquito más con la pelota debajo del pie, bien cerca, bien controlada, porque los argentinos, viste, como que vos pensás esto, o sea, nosotros estamos, y los que nos están escuchando, estamos enchufados, leemos política, economía, algunos estudiamos esos temas. La mayoría de la gente no entiende estas cosas. O sea, su vida diaria transcurre por carriles muy distintos, y lo que sí sabe son señales, ves señales. Y en los argentinos, una señal que ves que cuando el peso se deprecia contra el dólar, las cosas andan mal. Es como una señal, ahora me voy a acordar la palabra técnica, pero es como si fuera una señal así suficiente. Vos decís, uno trata de simplificar las cosas en la vida. Bueno, en los argentinos cuando está, hay un problema que se deprecia el tipo de cambio, algo anda mal. Un semáforo rojo, digamos, ¿no? Una Semáforo señal. rojo, Sí. es como decir, mira, yo no entiendo nada, pero vos dame una señal, vos decís a la gente, dame una señal que a vos te indique que algo no está bien en el país, es el tipo de cambio. Entonces, me parece a mí que esta obsesión con la flotación que tuvo el Fondo Monetario en el segundo programa, que fue un horror, que para mí la combinación de esa política de base monetaria con crecimiento cero más flotación sin poder intervenir nada, fue un horror, fue un horror. Básicamente yo creo que le costó mucho al gobierno de Macri, porque de nuevo la gente, vos lo ves en las encuestas, cuando vos mirás, por ejemplo, en encuestas de aprobación presidencial o encuestas como si fueran índice de confianza en el gobierno de Itela, básicamente caen mucho en los momentos de las devaluaciones. Claro. Metiéndonos un poco más en los comienzos del gobierno de Alberto Fernández y de la transición, y ya después te hago unas preguntas de más de actualidad. En el libro mencionás dos acontecimientos que en tu opinión cambiaron los resultados electorales del 2019. El primero mencionás, que me pareció muy interesante, la unificación del peronismo, donde decís que en realidad Macri no perdió votos en 2019 comparado con 2015, sino que el peronismo lo ganó unificado. Y lo segundo que me llamó la atención es comparar la transición de Alberto Fernández en el 2019 con la de Lula en 2002, con dos conductas totalmente diferentes. ¿Por qué no nos contás brevemente a aquellos que no leyeron el libro de qué se trata? Porque me parece ultra interesante. Dale. A ver, sí, yo creo que un factor fundamental fue la unificación del peronismo, digamos, ¿no? O sea, cuando uno mira los números de la provincia de Buenos Aires, sobre todo la incorporación de Massa a la coalición oficialista, yo creo que fue determinante tanto para el triunfo en la provincia como el triunfo nacional. Me parece que eso está claro. Yo creo que es un comportamiento que probablemente, a menos, digamos, que quede, no digo permanente, pero que vaya a ser una característica bastante probable de la Argentina en el futuro, que es que los partidos se dan cuenta que si no entran en grandes coaliciones al momento de la elección presidencial, no la de medio tiempo,
no tienen chances, ¿no? Entonces yo creo que eso fue determinante, pero bueno, obviamente, digo, si el peronismo se hubiera unificado y Macri hubiera tenido el dólar dominado y la economía creciendo, de todas maneras es probable que no hubiera ganado el peronismo, convengamos, ¿no? Entonces, Claro. pero bueno, básicamente sí creo que fue como el golpe de gracia. Con respecto a la diferencia con Lula, bueno, en 2002 Lula se candidatea, no era la primera vez, pero esta vez se veía que iba a ganar. El real se deprecia tremendamente, llegó creo que a 3,70, si no me equivoco, en 2002, y básicamente en ese momento Lula saca la carta al pueblo brasilero, publica una carta al pueblo brasilero, donde básicamente lo que dice es, yo voy a respetar las reglas de juego. Te lo estoy resumiendo, digamos, pero como Claro. yo voy a respetar las reglas de juego, y es lo que hizo Lula después. O sea, perdón, y eso permitió, digamos, tuvo que sacar 2 cartas, pero permitió ir calmando los mercados, y bueno, Lula después, entre la suba de commodities y que Lula respetó las reglas de juego, básicamente una economía, digamos, hizo lo que hace un gobierno de izquierda, que es buscar redistribución del ingreso con el fortalecimiento del programa de Bolsa Familia, etcétera, pero dentro de las reglas de juego, yo te diría de respeto al sector privado, de equilibrios macroeconómicos, etcétera, de pensar, el Banco Central de Brasil tuvo la tasa muy alta todo ese periodo para poder lograr bajar la inflación, digamos, hizo todo un esfuerzo muy grande, le rindió fruto. Entonces, yo me acuerdo cuando estábamos en la campaña, dije, bueno, ojalá, escribí en La Nación, tiene que publicar la carta al pueblo argentino. Y acá hizo al revés, hizo lo que, perdón un poco la vulgaridad, yo creo que escupió para arriba en la campaña diciendo el dólar tiene que estar a 60 y las LELIC las vamos a usar para esto, lo que sea, y ahora le está cayendo todo el propio escupitajo, lamentablemente, porque todo eso se le vino en contra. Entonces, me parece a mí que la continuidad de Lula, para que sea una idea, la diferencia, la gente entre Lula y Cristina, vamos a poner así, o Lula y lo que tenemos ahora. Yo me acuerdo de Lula, cuando terminó su mandato, además de ser muy querido por la gente de bajos ingresos en Brasil, Lula, yo me acuerdo estar en una conferencia de un banco de inversión en San Pablo, donde además cobraba un caché de decenas de miles de dólares, y parecía que estaba Mick Jagger ahí. Claro, celebrity era. Sí. Él básicamente, digamos, jugó con las reglas y fue muy exitoso. Le fue muy bien a él, le fue muy bien a los brasileros. En cambio acá se decidió patear todo por el tablero, probablemente para ganar la elección, pero eso le está pegando en contra, le está jugando en contra al propio gobierno, le está jugando en contra a la Argentina, y es lo que yo diría es la característica que más distingue a la Argentina del resto del mundo y del resto de Latinoamérica, que es ese tema de empezar de nuevo cada cambio de gobierno. Eso yo creo que es un gran problema que no lo tuvo Brasil cuando cambió al gobierno de Lula y después cuando volvió digamos, a los gobiernos digamos, que no eran del PT. Me parece que hay una continuidad que acá no hay y que llama mucho la atención a los inversores, obviamente, ¿no? Claro. Metiéndonos un poquito más en coyuntura y en la actualidad, recuerdo una entrevista al ministro de Economía Guzmán que en Odisea Argentina hace algunas semanas, donde él decía que el plan económico del gobierno era su presupuesto, ¿no? Del presupuesto que había presentado. Y en ese sentido, te pregunto, ¿es sustentable la inflación proyectada en ese presupuesto del 29%, si no me equivoco, más con estos cierres del COVID que creo que no estaban presupuestados o tomados en cuenta, del lado negativo? Del lado positivo tenés, hoy estaba leyendo que la soja llegó al récord de los últimos 7 años, ¿no? Con $541 la tonelada. Entonces, en ese contexto, ¿cómo ves este año, los próximos 12 meses en la economía argentina? ¿Qué puede pasar con las principales variables que la gente sigue, inflación, dólar, etcétera? Bueno, el presupuesto yo creo que él pretendía que sea un ancla, ¿no? Él decía, bueno, dado que no hay acuerdo con el fondo, que sea el presupuesto el ancla macroeconómico, digamos, que tiene el país. Para que la gente entienda, la economía siempre necesita tener un ancla. ¿De qué es un ancla? Es algo que a vos te permite, digamos, prever como empresario, como consumidor, algo que te permite programar en un horizonte. Entonces, en la mayoría de los países esa ancla en este momento es lo que te promete el Banco Central que te va a dar de inflación. Entonces todos tienen sistemas de inflation targeting,
metas de inflación y te dicen, bueno, vos sabés si estás en Chile que la inflación más o menos va a estar cerca del 3%, algunos años más, otros menos, pero en promedio va a estar 3%, eso te permite planificar. En otros países, en el pasado era el tipo de cambio, fijás el tipo de cambio y te permite por lo menos un horizonte de planeamiento. En la Argentina no hay nada de horizonte de planeamiento, entonces está bien que intentar que el ancla sea un ancla fiscal, para decir, bueno, mira, yo lo único que te puedo prometer es que voy a hacer esto en el tema fiscal que es tan importante para la Argentina. Pero eso no le funcionó, no es un argumento mío, de hecho no es que yo opino eso, de hecho no le funcionó como ancla. Y nosotros ya decíamos que no le iba a funcionar como ancla. ¿Por qué? Porque justamente partía de una proyección de inflación que estaba sesgada. Obviamente es muy difícil predecir inflación, cualquier variable en Argentina, pero digamos, en ese momento el consenso, vos podrás criticar, se equivoca, estaba cerca del 50%, y hoy vemos que el consenso estaba más, por lo menos como picó el primer trimestre del año, el consenso estaba más cerca de la realidad que el presupuesto. Entonces, Claro. ¿qué es lo que pasa? En realidad, todos lo entendimos como que no era un ancla, era una engaña pichanga. ¿Qué me refiero con engaña pichanga? Este engaña pichanga lo inventó Labaña. Entonces, lo que te hacían era, te ponen un presupuesto con una inflación menor de la que realmente se espera, entonces vos con eso subestimás tus ingresos, y lo que te termina pasando cuando sube la inflación es que el tamaño de la economía medida en pesos sube, con lo cual sube tu recaudación medida en pesos, vos recaudas más, y esa diferencia entre lo recaudado y lo que está en el presupuesto, el jefe de gabinete tiene bastante libertad, excepto lo que sea tema coparticipado, para disponer qué hace con esa plata. Le da mucha capacidad de negociación frente a los gobernadores, frente a un montón de actores, tener esa libertad. Entonces, no era un ancla porque tenía malos supuestos, número uno. Y número dos, por algo que le remarcó Carlos Pagni en esa entrevista, justamente, que es, esto era el ancla, pero en el medio te cambiaron no sé cuántos impuestos, te metieron el impuesto, cambiaron ganancias, te bajaron ganancias, entonces como planificación no sirvió, porque en el medio te están cambiando 200 cosas. Entonces, bueno, como digo, yo creo que a los efectos prácticos no está claro que no le resultó como ancla. Clarísimo. Y en ese sentido, parece que el ministro no está muy apurado en acordar con el FMI, el Club de París. ¿Te parece que es probable que pueda haber un default con el FMI y eso que podría provocar en la economía? A ver, ¿qué sabemos y qué no sabemos? Lo que sabemos es que hay discrepancias, o lo que parecería, hay discrepancias dentro de la coalición oficialista de qué hacer con el tema tarifas, que es un ingrediente fundamental justamente para la macro. Porque, digamos, básicamente, cuanto menos ajuste de tarifa implica más déficit de subsidios. Está bien, vos este año lo podrás complementar con mayores ingresos como por la soja, como dijiste, por las retenciones, pero eso no lo podés pensar como algo permanente cuando estás haciendo un Excel sentado con el fondo pronosticando tu situación fiscal futura. Entonces, me parece a mí que hay una discrepancia interna sobre qué hacer con el programa. Un programa con el fondo tiene que tener no solamente un programa de convergencia fiscal, donde no es que el fondo te va a pedir que hagas mucho ajuste este año, básicamente, no creo que te pida prácticamente nada de ajuste, pero necesitas saber qué vas a hacer los próximos años, necesitas tener una idea del plan financiero de todas maneras, porque mientras vos menos ajuste hagas, de nuevo quedás más a merced de los mercados, que le digas más o menos cómo pensás financiarte. Y yo creo que van a pedir algún tipo de reforma estructural, digamos, ¿no? O sea, la Argentina, para poder repagar a sus acreedores, está claro, cuando tiene una deuda tan alta en términos de PBI, que tiene que hacer reformas para poder crecer más. Entonces, me parece a mí que no solamente hay una discrepancia con respecto a este tema, digamos, las tarifas sí, las tarifas no, cuánto, sino una duda de si sentarse y firmar algo en un año electoral donde diga, me comprometo frente al Fondo Monetario a hacer tal y tal reforma. No nos olvidemos que cómo se manejan los populismos en el mundo y en Latinoamérica. El populismo básicamente siempre es nosotros contra ellos. Siempre podés definir, no sé, en el caso de Trump era nosotros contra los inmigrantes mexicanos. En el caso de la Argentina es nosotros contra el empresariado, las élites, las instituciones internacionales con el fondo. Entonces, ir contra el fondo forma parte del núcleo
de su discurso. Por Claro. algo fue Néstor Kirchner y le pagó en cash, fue en efectivo y le pagó al Fondo Monetario en el año 2006, si no me equivoco, al Fondo Monetario, porque es parte de este discurso populista donde siempre tiene que haber enemigos y el Fondo Monetario forma parte de esos enemigos. En ese sentido, hay varios economistas que, no te digo que pronostican, pero empiezan a hablar de un posible Rodrigazo. Entonces, lo primero que te quería preguntar es, y sobre todo para aquellos que son más jóvenes, ¿nos podés explicar qué significaría un Rodrigazo? Es decir, ¿qué significa el Rodrigazo? ¿Qué fue? Y si lo ves como a un escenario que podría llegar a pasar, o te parece que está muy lejano. Bueno, ahí vamos a lo que sabemos poco. ¿Qué sabemos? Sabemos que si el gobierno no actualiza tarifas este año, ya las tarifas vienen atrasadas porque no vienen actualizándose desde 2019, ya Macri las congeló, se congelaron todo 2020 y este año van a subir muy poquito, van a subir 6-7% con la inflación que, como dijimos, va a rondar entre el 40 y el 50%. Entonces, esto es un atraso que se acumula y el atraso implica, como dijimos, más déficit fiscal. Entonces, que no tenemos cómo financiarlo, con lo cual en algún momento hay que corregirlo, eso es lo que hay que entender. Número dos, el gobierno está usando una ancla cambiaria ahora para llegar a las elecciones. Fíjate que la tasa de depreciación del peso ahora en abril es mucho menor de la que era en enero o febrero, si está desacelerando en el mercado oficial de cambios la depreciación del peso. Entonces vas a llegar con un atraso cambiario, un atraso tarifario, no tanto, pero un atraso cambiario, un atraso tarifario grande, muy grande, o sea, mucho desequilibrios también de precios de los privados, y le están impidiendo a muchas empresas de consumo masivo, sobre todo, subir precios, es decir, mucho desequilibrio. La pregunta es, ¿cómo va a ser la economía post-elecciones? Y ahí está lo que no sabemos. O sea, Rodrigazo es que se resolvió mal, se resolvió los ponchazos y terminó en una ida hacia una altísima inflación, digamos, ¿no? De un Entonces, día para el otro aumenta tarifas, aumenta dólar, claro, aumenta de todo, repente digamos. me quedé sin plata, como no tengo plata, tengo que subirte las tarifas 200% y ahí Claro. se armó lío. Entonces, ahí no sabemos bien cómo se va a resolver. Digamos, uno sospecha que va a ser problemática la resolución, pero no es seguro. ¿Cómo lo resolver? ¿Cuál es la coalición política que te va a resolver esto? Fíjate vos que no sabemos, depende, gana el gobierno la elección, de medio tiempo la pierde, ¿cómo va a ser dentro de un acuerdo con el Fondo Monetario? O sea, faltan muchas cosas para saber. Lo que sí sabemos es que el caldo de cultivo, no te digo para un Rodrigazo, pero para sí un shock importante, digamos, de tarifazo, cambiario, etcétera, le están acumulando, le están echando los ingredientes día a día hasta las elecciones, ¿no? Está claro. Volviendo al libro, en la parte que hablas sobre cómo emerger, cómo cambiás, hablas mucho del concepto de incentivos, de que tener los incentivos correctos es fundamental para poder crecer y desarrollarse, ¿no? ¿A qué te referís con eso? Es decir, ¿en dónde ves que a la Argentina le faltan incentivos para poder aplicar estas políticas que permitan desarrollarse y crecer? A ver, de nuevo, ¿me repetís de nuevo la pregunta? Ahí me perdí un poquito. Sí, te quería preguntar sobre la palabra, hay una palabra que usás vos mucho que es incentivos, ¿no? Que los políticos o los gobernantes tendrían que tener los incentivos correctos para poder dictar, digamos, las políticas que nos permitan crecer. Y quería saber un poquito tu opinión sobre eso. Dale, sí, me hiciste la pregunta que estaba esperando, porque es algo que yo machaco mucho, porque me da la impresión que no hay conciencia real en el empresariado argentino, en el círculo rojo, en los políticos mismos, la importancia que tienen las instituciones para el crecimiento. ¿A qué me refiero con instituciones? Las instituciones son como reglas acordadas que te ponen un campo de acción a tu juego. Es como si, bueno, la regla del fútbol, la pelota pasa una determinada raya, va a un lateral. Y todos están de acuerdo con eso y hay un árbitro que lo hace cumplir y entonces el fútbol es lo que es. Si estuviéramos discutiendo eso, cambiándolo, sería un lío. ¿Me explico? Entonces, para mí hay dos cosas en las instituciones argentinas que nos llevan a tener un gran problema y que yo creo que son las instituciones que, si queremos realmente emerger y ser un país desarrollado, en algún momento tenemos que cambiar. Y no son fáciles, pero está claro que ese es el objetivo para mí. Y están interrelacionadas. La ley de coparticipación y la ley electoral. ¿A qué me refiero con esto? El sistema actual más que coparticipación fiscal federal,
lo que te implica a vos es que vos tenés un montón de provincias que dependen de los recursos del gobierno nacional, que recaudan solamente 20, 30% de lo que gastan, ¿sí? Además, ese empleo está, esa plata se gasta casi todo en empleo público, hay mucho empleado público en esas provincias, son provincias además, esto lo digo ahora, después lo voy a juntar con lo otro, que están sobre representadas en el Congreso, me refiero sobre todo a las provincias del norte, por una ley de Viñones, por un decreto de Viñones antes de irse del poder, están sobre representadas en el Congreso con respecto a lo que les correspondería. Entonces son provincias que dependen del gobierno nacional para la plata. Inclusive te digo que esa dependencia a veces es más que otras. ¿A qué me refiero? Los ingresos que reciben las provincias los distinguimos entre los que son los automáticos, que es la coparticipación, y los discrecionales. ¿A qué me refiero? Vos comprás algo, te comprás, no sé, un vaso, paga IVA. Entonces, de ese, pagaste 100 pesos, 21 de IVA, ese 21, hay una tablita que dice exactamente cuánto va para el gobierno nacional y para cada una de las provincias. Entonces, las provincias tienen que mendigar propio, te diría, pero poco. Pero hay toda otra serie de recursos que tiene el gobierno nacional que no dice para quién va. Entre ellos, justamente, todos los ingresos que le da el Banco Central, lo que llamamos el impuesto inflacionario. Entonces, que este gobierno tiene un montón de eso. Las retenciones, parte del impuesto al cheque. Entonces, cuando estos impuestos son importantes dentro de la canasta de ingresos del gobierno nacional, le da un poder de látigo tremendo. Porque el gobierno nacional te lo puede dar a vos, Federico, o no. Vos tenés que venir acá a ganártelo. Cuando todo es coparticipado, como le pasaba de la Rúa, como le pasó a Macri en cierto sentido, porque casi eliminó retenciones, porque no había casi impuesto inflacionario, las provincias tienen mucho más autonomía, porque los ingresos, por más que dependen del gobierno nacional, dependen menos porque es casi todo discrecional. Entonces esta es la primera parte, gobernadores que dependen del gobierno nacional para sobrevivir. En estructuras que tienen sus provincias clientelares, no programáticas, con su votante, y que están sobrerepresentados en el Congreso. Y el segundo es la ley electoral. La ley electoral argentina lo que te hace es que vos en cada provincia elegís una lista de diputados, y esa lista es una lista cerrada, vos no elegís la lista. Y esa lista típicamente la hace el gobernador. ¿Por qué? Porque es el patrón de estancia. O sea, los gobernadores en Argentina, pensá que hay provincias que tienen reelección ilimitada, la mayoría se logra reelegirse por un montón de tiempo, es como que mandan en la provincia. Entonces, si vos, Federico, querés ser, no sé, estamos en la provincia X, y vos querés ser diputado, tenés que responderme a mí. Entonces, vos fíjate, de nuevo, no te lo estoy inventando yo esto, vos lee la prensa, hay cosas que pasan en la Argentina que la prensa los describe y que no nos llaman la atención ya, pero serían raro en cualquier otro país. Se habla de los diputados de Schiaretti, no los diputados de Córdoba, de Schiaretti. Me explico, los diputados de tal gobernador. Entonces, ¿qué es lo que pasa eso? Cuando vos sos presidente y tenés mucho poder de chequera, ¿sí? Sobre todo si sos peronista, que tenés más, obviamente, más tribu propia, vos comprás a los gobernadores. No estoy hablando de corrupción, estoy hablando a ver, claro. Vos querés que yo te pase plata para que vos puedas pagar sueldos y decirle a tus legisladores que voten tal cosa. Entonces, y esos legisladores no les importa mucho lo que votan. ¿Por qué? Porque en realidad ellos no los que lo eligió la gente, no es que no eligió la gente, para estar en el lugar de la lista no es que tuvieron que matarse frente a la gente. La gente en general no sabe quiénes son sus legisladores. ¿Qué tendría que pasar para que no ocurra eso? Tendrías que elegir tenés que hacer dos cosas. Uno, cambiar la ley electoral. ¿Sí? La ley electoral tenés que cambiarla por un sistema de boleta única, donde puedas inclusive, por lo menos en las primarias, en las PASO, elegir quién va primero, quién va segundo, quién tercero, digamos, tenés que desligar al legislador del gobernador de alguna manera, o la gobernadora. Tenés que hacer que responda a la gente y que la gente sepa quiénes son. Entonces, número uno. Y número dos, me parece a mí que es lo de la coparticipación, que las provincias, que haya una correspondencia fiscal mucho más grande. Esta es la parte más difícil. Esta es la parte más difícil. Entonces, tenés que hacer que las provincias, con un esquema, digamos, que va a llevar tiempo, vayamos a un esquema donde las provincias gastan gran parte, recaudan gran parte de lo que gastan. Y entonces que los haga menos dependiente del poder nacional. Entonces, que el Congreso, como está diseñado el sistema institucional argentino, pensá lo que es una copia intentó hacer una copia del norteamericano. Alberti intenta hacer lo más parecido a Estados Unidos, adaptándolo a Argentina. El Congreso, cuando Madison y los otros federalistas diseñan este sistema, la idea es que el Congreso tenga como voluntad propia, que sea un check and balance. Claro. El Congreso en Argentina,
cuando tenés presidentes muy fuertes y con plata y con mucha popularidad, es una escribanía. Te votan la estatización de YPF o la privatización con poca diferencia, la AFP, JP o la... Tal vez los mismos diputados votan a favor y en contra, digamos. Tal vez los mismos diputados. Entonces necesitas crear un Congreso que tenga poder propio, fuerte, que no sea una escribanía por momentos del Poder Ejecutivo. La parte que no termino de entender del todo es cómo lográs que el diputado sea independiente. O sea, ¿qué tendría que hacer la ley electoral? ¿Permitir que cualquier diputado se pueda presentar independientemente, o sea, que no esté elegido por el gobernador? Sí. Ahí hay que tener cuidado, porque tampoco querés generar lo que pasa en Brasil. En Brasil vos elegís todos los diputados individualmente, vos votás por nombres, entonces claro, eso lo que hace es que haya muy poca disciplina partidaria. En Brasil los diputados es como que cada uno es como si fuera una pyme individual, autónomo, y eso lo que generó, entre otras cosas, que muchos gobiernos para resolver ese problema, mediante corrupción, era que lograban sumar voluntad. Entonces vos tampoco querés esto, querés algo de disciplina partidaria. Yo creo que una forma, si bien yo no soy un especialista, obviamente, pero me parece una forma es que quizás vos puedas elegir el orden en el que están los diputados en la primaria, y después ya está la lista y vos ya después votás la lista en la elección, una vez que ya se determinó, a ver, en la primaria competimos vos y yo, bueno, te votaron a vos para que quedes primero, vos ya después votás la lista entera, donde vos está Federico primero, Marcos segundo. Perfecto. Entonces ahí el tema vos no querés perder tampoco, por más que mucha gente se espante con el tema de los partidos, y todos los partidos son muy importantes para la democracia, y que haya una cierta homogeneidad de bloques es importante en la democracia, porque si no, intentar gobernar con donde cada uno vota lo que es como un ente totalmente autónomo, como pasa en Brasil, es como, no sé, es como ser, como decía un colega mío de Chile, es como ser dirigente del sindicato de taxis, viste, que cada uno medio como una unidad individual, digamos, ¿no? Es como querer, no sé, llevar un grupo de gente que no tiene nada que ver, es muy difícil, transaccionalmente es muy costoso eso. Entonces vos querés evitar eso en una democracia. Tampoco querés lo de ahora, donde te vota el diputado porque el gobernador le dijo, porque el gobernador está mendigando acá en Buenos Aires por plata para poder pagar sueldos, te vota, no te digo cualquier cosa, pero casi cualquier cosa. Estupendo. Entonces, para cerrar y resumir la idea y volver a un poco la pregunta que te hacía al principio, es un poco lo que vos decís en el libro, es decir, no es que los argentinos estamos fallados, no es que tenemos los peores políticos del mundo, los peores empresarios del mundo, sino que las reglas están hechas de tal manera de que todos vayamos en contra de todos, por decirlo de alguna manera, y ahí vuelvo a la palabra de que tenemos los incentivos incorrectos. ¿Lo resumí bien? Sí, o sea, se habla mucho de los temas de cultura, ¿viste? De que sí, los argentinos estamos fallados. Yo creo, no digo que no haya ningún tema cultural que tenemos que mejorar, está claro que sí, pero las instituciones son muy importantes. Esto es como lo que tenemos en la Argentina es como un partido de fútbol donde te cambian las reglas, donde la barra brava manda, donde a veces el juez está comprado, es decir, las reglas institucionales son muy, muy importantes. Lo vimos en la Argentina. De nuevo, pensá vos el efecto de la Constitución de 1853, o sea, es como que de repente, con muchos problemas inicialmente, pero de repente vino Urquiza, que era un caudillo, como eran otros caudillos, pero el tipo entendió, estas son las reglas, terminó su mandato presidencial, se fue a su casa, y eso fue un gran paso en la Argentina. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar las reglas institucionales. Te voy a poner otro ejemplo, y con esto para no extender demasiado, es Chile. Chile, hasta la reforma electoral que hizo Bachelet en 2014, si no me equivoco, tenían un sistema que los forzaba a los políticos chilenos a estar en dos grandes coaliciones muy homogéneas que votaban siempre juntas, con un Congreso muy empatado, que los llevaba siempre a tener que ponerse de acuerdo para poder aprobar legislación, además con una constitución que te imponía ciertos mínimos para aprobar cierta legislación, tipo 3/5. Entonces, las leyes en Chile perduraban y perduraban en el tiempo. Desde el cambio de esa ley electoral, los mismos chilenos, esto es un lío, están cambiando todo, los chilenos están fumando, quieren cambiar la Constitución. El sistema de AFP en este momento, lo están fumando con retiro del 10%. Entonces me explico, son los mismos chilenos. No cambió la cultura en Chile. Y ahora te digo, vos mirás, yo sigo mucho Chile, el sistema chileno, no entendés nada del sistema político. Y es la misma gente. Cambiaron los incentivos, cambia el resultado. Nosotros tenemos que en algún momento
cambiar los incentivos. Y todo el mundo me dice, no, eso es muy difícil, pero la crisis es muy grande, no podemos andar con parches. Si queremos realmente salir de esto, en algún momento tenemos que parar la pelota y cambiar los incentivos. Me encanta eso. Volviendo a la coyuntura, pero también hablando de la cultura del argentino, durante los últimos días vimos que muchas familias argentinas, muchas madres en particular, tuvieron un rol muy activo en la vuelta a las clases, ¿no? O sea, haciendo movilizaciones, redes sociales, inclusive haciendo amparos. Y te lo quiero atar esto con la actitud del empresario argentino promedio. Yo tengo la sensación que el empresario argentino promedio no tiene un rol activo en los asuntos económicos y políticos del país. Lo comparo con el empresario brasilero. Yo tengo familia en Brasil y al empresario brasilero lo veo como mucho más activo, como levantando la mano, como poniendo límites. ¿Qué reflexión tenés sobre esto? ¿Pensás que es algo relevante o te parece que no es algo muy importante? Bueno, primero resaltar lo mismo que vos dijiste. Yo creo que en sistemas donde tenés problemas tan graves y un gobierno dispuesto a tomar medidas tan extremas, la sociedad civil juega un rol fundamental. O sea, acá lo que yo creo que va a hacer que la Argentina no vaya a Venezuela es la sociedad civil. Y hoy toca los colegios, ayer tocó Vicentín, mañana va a tocar otra cosa, es decir, tenemos un rol muy, muy importante que cumplir de acá en adelante, todos, cada uno en su distinto rol, para evitar la prensa independiente, la gente protestando, yo creo que eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Nos tocó esto y hay que vivirlo. El que quiere, mucha gente se está yendo a vivir afuera, es muy respetable. Los que nos queremos quedar a vivir acá tenemos que tener en claro que el rol que tenemos que jugar dentro de la sociedad civil es muy importante. Con respecto a los empresarios, yo veo que hay más conciencia. Yo creo que hay más conciencia. Bueno, yo integro parte de un emprendimiento nuevo, vamos a llamarle así, que se llama Constituya, que es como si fuera un espacio para proponer políticas públicas, para integrar voluntades a político, para aportar al país, donde hay una impronta empresaria muy grande, y empresaria, emprendedora, muy, muy grande. Yo creo que veo distintas, lo vimos con el campo básicamente desde 2008-2009 tomó conciencia tomó una conciencia social, me parece que antes no tenía, de su importancia. No sé, yo veo una activación, pero sí, está claro que no es del todo suficiente en el sentido que se siguen avasallando muchos derechos que deberían estar avasallados, ¿no? Que no deberían estar avasallados, como por ejemplo todo lo que se hace en nombre de la ley de abastecimiento, que es una aberración, me parece a mí, a la libertad de comercio que está en nuestra Constitución, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Para ir cerrando, cerrás el libro con una idea que textual dice una coalición de centro para formar la Tercera República, como una posible salida. ¿De qué se trata esa idea que presentas en el libro? Sí, a ver, lo que digo es, yo creo que está claro que yo, para simplificar, divido a la Argentina en lo que llamo la República Conservadora, ponele si querés hasta el 30, y lo que llamo la República Peronista hasta ahora. Está claro que la República Peronista ha sido el fracaso, quizás dejando de lado lo que le pasó a Venezuela, más grande del mundo occidental, claro, de los últimos siglos, ¿no? Porque convirtió un país próspero en una fábrica de pobres. Entonces está claro que tiene que quedar atrás. Hay mucha gente que sueña que se puede volver a la República Conservadora, y yo creo que sueña, porque este país es distinto, este país es un país que necesita un esfuerzo importante de integración a un montón de gente que está excluida. Entonces, si no tenemos eso en cuenta, de hecho, creo que el peronismo llegó justamente porque en su momento tampoco se entendió que eso estaba pasando, que algo de eso estaba pasando. Entonces, me parece a mí que hay que entender que el país es distinto, que los requerimientos son distintos, y que entonces tiene que ser algo superador, integrador, basado en ciertos principios superadores de la República Peronista, que son la integración al mundo, el respeto a la ley, la división de poderes. Eso está claro. Pero ahora bien, me parece a mí que tiene que ser algo superador y no una vuelta a lo que yo llamo la República Conservadora. Ahora bien, siempre se habla, bueno, incorporar peronistas. Yo creo que para mí que es obvio que tienes una coalición muy amplia. Lo que sí no hay que confundir, como yo creo que confunden algunos que proponen esto de incorporar la pata peronista, es
no se los incorpora para hacer peronismo. Claro. Se los incorpora si ellos están dispuestos a dejar lo que fue el peronismo. El peronismo es un gran fracaso. Un fracaso de las políticas, un fracaso de la ineptitud que estamos viendo ahora, un fracaso de la corrupción. Es decir, se incorpora a gente que piense que digamos, fue peronista o es peronista, pero se da cuenta que tiene que cambiar y tiene que ir a defender estos nuevos principios de lo que llamamos la Tercera República. Si querés, como ejemplo, me parece la transformación que llevó adelante Pichetto, Claro. o Pichetto, como dice mi amigo Pagni. Pichetto, básicamente, básicamente Pichetto defendía todas las leyes que llevaba Cristina al Congreso. Totalmente. Entonces, pero él se dio cuenta que hacia donde íbamos era un lugar que no debíamos ir, y me parece a mí que abraza mucho de estos principios que yo describo en el libro como los principios ordenadores de esta Tercera República. Entonces, es atraer peronistas, pero no para hacer peronismo, es para hacer algo muy distinto al peronismo. Se atrae a la gente que quiere cambiar, no a los principios. Y sí se atrae a esa gente entendiendo que se va a respetar parte de lo que, si vos querés, la parte buena, vamos a llamarla así, el peronismo, que es entender ese esfuerzo integrador, ese esfuerzo que somos un único país que tiene que tener, donde todo el mundo tiene que tener las mismas aspiraciones, donde todo el mundo tiene que tener las mismas oportunidades. Eso me parece que sí hay que integrarlo a esta nueva propuesta. Un aspecto que no mencionaste en el libro y que a mí me gusta, que yo creo que a mí me gusta mucho, me entretuvo mucho, hay un capítulo dedicado a en qué podemos crecer. Porque uno dice, bueno, suponete que haces esto en el sector. Yo ahí describo un montón de sectores donde obviamente hicimos como el juego de la oca, sí, 20 casilleros atrás con este gobierno, convengamos, pero donde la Argentina tiene un potencial tremendo y yo muestro cómo ese potencial en muchos casos se estaba realizando. El campo, muchos sectores industriales, el federalismo con el tema de los aviones, todo el tema de la revolución de las empresas ligadas a la tecnología. Es decir, este país está amarrado por regulaciones, cambio de regla de juego, por toda esta... lo soltás y hay mucho, como los ingleses, en inglés tiene esta cosa que se llama low hanging fruit, hay mucha fruta que está cerca para agarrarla fácil, y eso nos va a hacer empezar a crecer, y después seguís con las reformas para poder crecer más. Entonces, por eso digo, si hacemos estos cambios, que obviamente no son fáciles, si nos ponemos de acuerdo con una hoja de ruta y cambiamos los incentivos para que esa hoja de ruta se cumpla, esto es muy importante, entonces yo creo que el crecimiento puede ser fascinante acá en la Argentina. Coincido. Y la última, Marcos, en una parte del libro comentás algo que me sentí muy identificado, que es que a una hora muchas personas te preguntan por qué volviste, ¿no? Para aquellos que no saben, Marcos vivió creo que 7 años en Nueva York y volviste más o menos a mitad del gobierno de Macri, si no entendí mal. Y tranquilamente te podrías ir a trabajar afuera nuevamente. Entonces, para cerrar, ¿por qué volviste y por qué te quedaste? ¿Y por qué te querés quedar? Tomamos la decisión mediados de 2015, es decir, sin la elección decidida, ¿no? Okay. A ver, yo todavía creo que el kirchnerismo es una anomalía. Mirá lo que te digo. El kirchnerismo es una anomalía. El kirchnerismo es esa idea de crear enemigos, de tanta corrupción, de tanta ineptitud, es una anomalía. Y que esa anomalía, lamentablemente, por circunstancias históricas de liderazgo, logró cooptar el peronismo y hoy lo tiene totalmente capturado, claro. Pero sigue siendo una anomalía. Y que la Argentina, sin esa anomalía, es una Argentina que tiene una oportunidad. Y bueno, yo quiero ser parte de esa oportunidad. Pero me parece a mí que primero tenemos que construir, como digo, coaliciones y para poder dejar de atrás esa anomalía. Lamentablemente, como implícitamente dijo, hubo gente que por una ventajita política como Massa logró que esa anomalía vuelva. Pero yo sigo pensando que ese odio, esa grieta, la grieta no existía en la Argentina, existía antagonismo, existía el caldo de cultivo para que se cree una grieta, que es después de la crisis de 2002, una gran pauperización de parte de la población, pero ellos la alimentaron, y la alimentan día a día, y eso no somos los argentinos, yo creo.
Creo que los argentinos queremos vivir en paz, queremos vivir bien, queremos poder viajar, podemos comprar, importar, exportar, desarrollarnos nuestra carrera, vivir acá. La vida en Argentina tiene muchas cosas lindas que en otros lugares no hay, pero tenemos que ponernos de acuerdo en dejar de lado, dejar atrás esta anomalía de tremendo odio y de tremenda corrupción y de tremenda ineptitud que significó el kirchnerismo en la Argentina. Buenísimo, un poco apostás a eso, digamos, volviendo a la Argentina. Yo sigo pensando que es una anomalía, aunque convengamos que hay días que cuesta, ¿no? Obvio. Marcos, un placer charlar con vos. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, y felicitaciones por el libro. Muchas gracias, Saludos a vos y a todos. Un lujo la charla con Marcos, la verdad que la disfruté mucho, espero que ustedes también. Tiró muchos tips acerca de qué es lo que se puede venir en la economía argentina y sobre todo cómo podemos salir de este embrollo. No dejen de comprar el libro Emergiendo de Marcos y lo pueden seguir también en Twitter en @MarcosBuscaglia. Mil gracias por estar del otro lado. Acuérdense de poner todos los comentarios, preguntas que tengan. Pónganle me gusta, compartan el episodio y nos vemos muy pronto con más entrevistas de inversiones, finanzas y negocios. ¡Chau!